Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a la clase. Vamos ya con nuestra clase de hoy de constitucional. Ya estamos, fíjense, pasamos por la unidad 2 muy rápido, retomando un poquito de lo que preguntó Andrea, que es toda la parte histórica, pero sobre todo a mí me interesaba mucho caer en esta parte de no solo el neoliberalismo en nuestra constitución, que fue lo que pasó, pero también toda la parte del garantismo en la constitución. Quiero que les quede claro que es constitucionalismo neoliberal, constitucionalismo garantista, y que confluyen los dos constitucionalismos que son antitéticos. Cuando digo antitéticos es éticamente proyectan dos cosas diferentes, ¿no? Son contradictorios. Una cosa es defender todos los derechos humanos, eh, hacerlos plenos, garantizarlos, exigir eso desde el punto de vista jurídico, y otra cosa muy diferente es justamente privatizar todo el sector de lo público, disminuir la realización de los derechos humanos, sobre todo los sociales, que fue justamente a partir de la privatización del sector público y de los sectores estos que tienen que ver con los recursos naturales, hacer reformas como las laborales, la educativa, que nos quitan derechos, nos quitaron derechos, y bueno, eso se ha ido retomando, nos quitan derechos cuando lo digo en lo personal, no a nosotros en la universidad, nosotros evidentemente no, porque son proyectos específicos contra neoliberales. La UACM es un proyecto antineoliberal por excelencia, ¿no? Incluso en su modelo, el momento que se fundó, el modelo que tiene, su fin, los derechos laborales que tenemos, que son iguales que muchas instituciones públicas, pero justamente el tema no meritocrático, hay una serie de elementos que a lo mejor ustedes no conocen a profundidad, pero que sí se diferencia de la UNAM, de la UAM, en cuanto a que allí, por ejemplo, todo el tema de cómo te pagan, nosotros tenemos salarios fijos, es el mismo salario para todos. Claro, y ahí se generan los problemas estos de que unos trabajamos más que otros, justamente. Y unos hacemos mucha chamba y otros no. Pero en estas otras universidades el tema es que se convierte en un estilo de competencia todo el tiempo, ¿no? Competencia, 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 de hacer cosas, y se convierte en una cosa, en una máquina choricera así de hacer eventos y cosas para que te paguen más, supuestamente. Yo no, yo hago los eventos porque quiero, porque me interesan, porque me gustan, para que traerles a ustedes. Yo este semestre y el pasado no hice eventos con ustedes, podía haber hecho eventos virtuales, porque hemos tenido muy poco tiempo en clases. Pero los invité, creo que los estuve invitando a algunos eventos, ¿no? Que se dieron en otros horarios. Ahora no hemos hecho ninguno. Cuando haya uno este semestre, los voy a invitar. De hecho, sí hicimos uno hace poco, la verdad, y se me olvidó. Lo voy a tener presente para invitarlos, pero no va a ser en el horario de clases porque no quiero ocupar la clase para el evento porque nos hace falta adelantar, ¿no? Por eso, como hemos tenido cursos más cortos, por eso no he hecho eventos en las clases. Siempre en la universidad hacíamos eventos eh, en las clases, para las clases, incluso semanas donde la agarrábamos para que ustedes intercambiaran con otros profesores, etc. Eh, como un profesor fue por parte de la UNAM en problemas jurídicos, no sé, bueno, ya me dirás. No entendí muy bien lo que comentaste. Entonces, seguimos. Quiero que entiendan esto, que estos dos constitucionalismos convergen y que el constitucionalismo neoliberal no existe en ningún manual. Nadie te va a decir, hay un constitucionalismo neoliberal establecido, no, no, nadie te va a decir eso. Lo que hay son modificaciones a todo el modelo constitucional que tienen una serie de pautas que fueron las que vimos en clase, que generan un modelo constitucional que tiene características neoliberales. Pero no es que cambias el modelo completamente como pasa del constitucionalismo social con respecto al liberal, que cambiaste aspectos fundamentales del modelo, o del garantista con respecto al social. El garantista hace énfasis en todos los derechos humanos, como vimos en la clase pasada, no les pone jerarquía, les pone todos los principios, y evidentemente te ubica mecanismos, como vimos la clase pasada, del amparo,
en el caso mexicano, las acciones de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, para defender estos derechos, ¿no? Aunque recuerden que les dije que la acción de inconstitucionalidad y la controversia también defienden más cosas, defienden la Constitución en su totalidad, muchos más que los derechos, ¿no?, humanos. Y todos los mecanismos que expliqué la clase pasada. Todo lo que expliqué la clase pasada está en el texto, en mayor o menor medida, el texto de Rodrigo Gutiérrez y Pedro Salazar, que tenían que leer, que ya son las lecturas 3. A ver, déjenme ir allá, estoy aquí en el sitio, para que no nos perdamos. Espérense un momentito. Dejen que, ahora no sé qué está pasando. Aquí estoy en constitucional, son las lecturas, ya pasamos las lecturas 1, que es la unidad 1, las lecturas 2, que sería el constitucionalismo mexicano, toda la parte histórica, y estamos en las lecturas 3. Ahí puse la Constitución, le estoy poniendo que en las lecturas tienen que tener la Constitución, y la vayan leyendo. Ahí le puse que hay que leer de los artículos 1 a la 24. Y ya vimos el texto de la Reforma de Derechos Humanos y sus Garantías 2011. Les puse un texto mío sobre los conceptos básicos de derechos humanos para que ustedes comprendan a qué nos referimos con derechos humanos. Todo esto que puse en el pizarrón el otro día, y el texto de José Luis Caballero sobre bloque de constitucionalidad, principios de interpretación conforme y pro persona, que justamente hoy vamos a abordar un poco más, ¿vale? ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre eso? Fíjense, las lecturas por curso tienen números, estamos en lecturas 3, es algo que tengo que siempre decirles para que ustedes estén mejor guiados y mejor guiadas. Exactamente, gracias, Luis. Porque yo no es lecturas 1 o 2 por unidad, es la 1 tiene la unidad 1, la 2 tiene la unidad 2, pero a lo mejor te pongo otras lecturas en la unidad 2, pero siguen siendo 2, y después y así seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos? Quiero abrir ya mi Constitución. Les recomendaría, por favor, si pueden tener su Constitución a mano. Es tremendo porque la Constitución la voy señalando, y todos los años hay que bajarla porque cambia. No cambia todo, pero sí cambia muchas cosas, aunque ustedes no lo crean. El año pasado yo la Constitución de 2019, a ver si la tengo por acá, pues espero que no haberla borrado porque le señalé muchísimas cosas importantes. Bueno, vamos a ver qué nos dice Caballero, qué nos dice. ¿Pudieron leer algo? Porque quisiera saber si tienen algunas dudas. Esto es importante porque ya estamos en cosas más técnicas y las dudas van a salir dudas de las lecturas y de las explicaciones. Ustedes me dicen, me levantan la mano, estoy abriendo yo aquí las lecturas y la Constitución. ¿Cómo se llama el texto de...? Ah, ya lo tengo acá. ¿El de Caballero? Sí, ya lo encontré. Es que en mis cosas no lo tenías muy claro. Ya, gracias. Sí, se llama la cláusula de interpretación conforme del principio pro persona, segundo párrafo. Sí. Bueno, yo le puse el nombre de los temas, ¿no?, que trata. A ver. Voy a compartirles un momentito la pantalla para que veamos acá la Constitución. ¿Qué tenemos acá? Miren, tenemos el capítulo 1. A ver, hay algo importante. Ya vimos cómo esta Constitución emerge y cómo fue reformado, ¿no? Pero, bueno, esto es muy curioso, ¿no? El título, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero del 57. Pero es una Constitución nueva, ¿eh? No es una reforma.
Es muy... Esto es todo un debate, ¿eh? En los constitucionalistas, desde el punto de vista histórico, este enunciado, que si es constitución nueva, que si es reforma, es muy bonito, pero bueno, es una cosa histórica muy interesante. Que tiene que ver con que la esencia de la constitución no se cambió, ¿no? Pero sí, sí, se cambiaron cosas muy importantes. Vamos al artículo 1, mire, esto es muy importante, cuando ustedes la bajan, van a ver que esto en azul indica la última reforma del artículo, la fecha de la última reforma. Esto es relevante porque así ustedes ubican justamente si el artículo, por ejemplo, fue reformado hace menos de 2 años o hace menos de 3 años. Esto es importante porque a veces no es que te tengas que saber las reformas, eso no tiene ningún sentido, a no ser que ustedes quieran ser historiadores del derecho constitucional, pero es para que tú ubiques que el documento que tienes es el último también, ¿no? Es el último, por eso es importante bajarlo de la Suprema Corte o de mejor la Cámara, el Congreso, del Legislativo, de la Cámara de Diputados. Es la versión, en mi criterio, mejor. A ver, aquí estamos hablando justamente lo que les mencioné en clase. ¿Quién quiere leer el artículo? El artículo 1, que me lo quieren leer. No vamos a leer todos los artículos constitucionales. A ver, Josefina. El artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Muy bien. Mira, aquí nos mandó el link de la Constitución reciente Luis Ángel. Muchas gracias, Luis. Sigue. Ok. Las normas relativas. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Muy bien. Hasta ahí, maestro. Muy bien. Fíjense, estos dos últimos párrafos, que realmente no es el tercer párrafo no se ha modificado desde que se aprobó la Constitución de la prohibición de la esclavitud, para que ubiquen, vean, para que entiendan la Constitución, entiendan como tal, y el cuarto sí se modificó en el 2006, en el 2011 y en el 2011. ¿Sí? En el 2000, disculpa, en el 2001, 2006 y 2011. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque se agregó discriminación. Discriminación se agrega 2001, 2006, 2011. Se fue. Ahora vamos a ir explicando. A ver. El artículo mío de concepciones básicas de los derechos humanos está escrito para ustedes, de hecho. Ese artículo está publicado en prensa, por ahí, pero es para ustedes justamente en función de que ustedes entiendan
los conceptos básicos de derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son los principios que los abarcan? ¿Qué son sus características? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? ¿Cuáles son? ¿Qué implican? Ahí tienen el texto. Yo no me voy a poner a repasar mi artículo. El artículo es muy claro. Entonces se supone que también ya lo debían haber leído. Y justamente dentro de este artículo 1 implica el primero que leyeron, el de Rodrigo Gutiérrez, el artículo de la reforma, ya todo eso lo explicamos. El mío está implícito, todo lo que dice está en este artículo 1, justamente, todo lo que acabo de mencionar, tiene que ver, no los principios, las obligaciones, miren, las obligaciones del Estado, qué son los derechos humanos, qué implica esta universalidad, después los principios que abarcan los derechos humanos, mírenlo aquí, el tercer párrafo, las obligaciones del Estado, y bueno, evidentemente no habla en este artículo de las garantías como tal, pero está implícito en la obligación. Si un Estado tiene una obligación, quiere decir que tiene que garantizarlos, ¿no? Aquí dicen las obligaciones: promover, respetar, proteger, garantizar, ahí está, garantizar, y prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿no? Son obligaciones. Entonces, bueno. Quiero saber si leyeron el texto, si quieren comentar específicamente. Sí, Ángel, eso lo explicamos la clase pasada. Toda la clase pasada explicamos lo que fue reformado a partir del caso Radilla y cómo el sistema interamericano entró a México, entra a México por el caso Radilla y nos obliga a comentar de que ya no son derechos humanos, sino garantías individuales. Vimos la distinción entre derechos y garantías, todo esto. A ver, ¿qué quiere decir? Pero a la vez este artículo tiene todo el concepto de los principios de interpretación de los derechos humanos y del bloque de constitucionalidad. ¿Dónde está el bloque de constitucionalidad? En este punto, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aquí está explícito el bloque de constitucionalidad, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio... miren, aquí está la de las garantías, a mí se me decía que no estaba, y sí está. Cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Esta restricción de derechos está lo vamos a ver, es el artículo 29, si mal no recuerdo, que es el estado de excepción. El estado de excepción. Las normas relativas a los derechos humanos, ¿cuáles son los dos principios de interpretación de los derechos humanos? Interpretación conforme con esta Constitución y los tratados internacionales, aquí está delimitado, y la interpretación pro persona, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Está bien? Para que ubiquen los conceptos en el artículo. Aquí están de nuevo las obligaciones del Estado: promover, respetar, proteger y garantizar. Los principios de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La Constitución no pone indisponibilidad, yo se los puse como principio, sí es un principio de derechos humanos. La Constitución no lo pone porque todavía tiene rasgos neoliberales, no le interesa poner ese principio. Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones es obligación estatal. Y bueno, el tema de la discriminación lo vamos a dejar para la clase próxima, porque ahí tienen mi PowerPoint, lo pueden leer perfectamente, por lo menos para que tengan los elementos generales, no les puse una lectura, porque discriminación lleva otros elementos. Y en la próxima clase no solamente vamos a ver discriminación, vamos a ver igualdad, que no está en el artículo 2, no vamos a ver el artículo 2, vamos a ver, disculpen, estoy pasando del artículo 2, vamos a ir directo al artículo 3, discriminación del 1 y el 3, vamos a ver el 3 y el 4, que son justamente los otros dos artículos que tienen que ver con derechos sociales y a la vez con igualdad y no discriminación. ¿Está bien? 3 y 4. De hecho, eso es lo que vamos a ver entre hoy y la próxima clase. Después, al otro miércoles, vamos a ver el artículo 2 de pueblos indígenas. Y ahí sí les puse una serie de lecturas del artículo 2. ¿Está bien? ¿Sí están orientados? ¿Sí se ubican? Bueno, puedo quitarle ya la Constitución, solo quería que vieran esta primera parte, ¿no? Que tuvieran ubicado el texto. Y bueno, ya tengan sus textos ahí a mano para podernos ver nosotros.
¿Alguna duda de esto? Perfecto. No, profesora. Bueno, perfecto. Vamos a ver, ¿qué es lo importante acá? Aquí es muy importante que tengamos claro que justamente, porque a mí me gusta trabajar con el pizarrón, por eso quito la pantalla. Justamente que tengamos claro que los derechos humanos es un concepto general, que son las expectativas de hacer o no hacer algo, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? A ver, Ricardo o Martín, o el que quiera, o quien quiera hablar, Salvador, Josefina, los que quieran, el que quiera, o Luz, los que quieran que están acá. ¿Cuál es tu expectativa de vida de hacer? ¿Y cuál es tu expectativa de que no te hagan, por ejemplo, que no te hagan algo? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? A ver, si alguien quiere decir. La vida digna. El de, A ver, levanten la manito, porque si no nos vamos a todo aquí. Pero, a ver, Martín. Y después Ricardo. más bien son las garantías individuales. Bueno, la expectativa que yo tengo son como tal las garantías individuales de cada persona. Son unos positivistas que no saben nada de derecho y ya están hablando de garantías individuales. No, expectativas. ¿Tú no tienes, ¿cómo tienes expectativas de garantías individuales? ¿Qué es eso? ¿Qué expectativas tú tienes de vida, corazón? A ver, de vida, en tu vida. ¿Qué expectativas tú tienes? A ver, no me digan ser millonarios y eso no, por favor. Estamos en una escuela Maestra, crítica, primero, de salvar la sensibilidad vida social. ahorita. Tener vida. Josefina quiere tener vida, no enfermarse, por ejemplo. Tan Sí, sencillo como no o sea, tener esa el es una virus. ¿Sabes? expectativa. Claro. A ver, Ricardo. Muy bien. Buenas tardes, maestra, compañeros. Bueno, pues dentro de las necesidades básicas yo creo que está la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación. Y pasando a este tema de hacer o no hacer algo, yo creo que ya entraríamos en un tema un poco más complejo que es la libertad. Y adelantando un poco, pues ya entraría un poco también la libertad positiva y negativa, que esto es algo que yo creo que se va a ver más, se va a tocar más adelante. No quiero ahorita inmiscuirme mucho en eso, pero yo creo que va por ahí, ¿no? No, ojalá tuviera tiempo, me encantaría, me gustaría mucho. Lo toco más en filosofía del derecho, después. Son conceptos más de filosofía política del derecho. Pero está bien, pero está implícito en lo que acabas de decir. Lo voy a explicar de una vez para que se sepa libertad positiva y negativa. Es lo mismo, expectativas de hacer y no hacer, algo es lo mismo. Está basado también en el concepto de libertad positiva y negativa. A ver, dice Josefina, lo dijo muy claro, yo lo quería sencillo, pero ustedes se me ponen muy abogados y abogadas. Garantías ni garantías. Martín, por Dios, tú tienes la expectativa de vivir. Llevamos un año con la expectativa de no enfermarnos, de vivir, de que nuestra familia viva, de que no agarren el virus ningún familiar mayor nuestro, y si lo agarran, que sobrevivan, que queden bien, que tengan una salud adecuada. ¿Te imaginas? Tengo la expectativa de comer diario, porque yo tengo hambre. Yo no sé ustedes si no comen 3 veces al día, pero yo sí. Allá ustedes que no coman 3 veces al día, problema va a haber. Me da pena lo que dije, porque hay gente que no puede, pero todos tenemos necesidad de alimentarnos, tenemos necesidad de tomar agua, pero también de bañarnos, ¿no? De limpiar la casa, porque si tú no puedes, porque si no te enfermas. Entonces necesitas que el agua llegue a tu casa, o por lo menos que esté muy cerca. Aunque ustedes no lo crean, todo lo que estoy diciendo es cotidiano, pero justamente son todos los elementos que se protegen los derechos humanos. Incluso te fui diciendo, por ejemplo, tengo necesidad de agua, derecho humano al agua, pero no solamente para tomar, también para limpieza, uso personal y doméstico, se llama eso. Y es limpieza, alimentación, vestirte, bañarte, asearte. El derecho humano al agua no es para que tú críes, para que tú tengas agua para cultivar alimentos en tu terreno. Eso tiene que ver con derecho a la tierra y tiene que ver con temas campesinos, que sí son derechos, pero van por otro lugar. Este es uso personal y doméstico. Pero además, para yo satisfacer ese derecho, necesito que el agua llegue a mi casa. Si yo tengo que caminar 10 kilómetros a buscar el agua, eso no es derecho humano al agua.
Entonces, eso se llama disponibilidad. Disculpen, acceso físico, acceso físico. Entonces, tienen que llegar las, ¿cómo se llaman las tuberías a la casa? Y si no llegan las tuberías, por lo menos tener muy cerca depósitos de agua, ¿no? Que yo pueda trasladarlos a mi casa. Eso se llama acceso físico en materia de derecho humano al agua. Pero ¿Y además, si tienes un río también, te lo puedes llevar el agua? sí, claro, porque además el río son bienes de la nación, artículo 27 constitucional, corazón. Por tanto, no es de nadie, no puede ser de nadie. A ver, déjenme terminar un momentito del derecho humano al agua. Pero además necesito que esa agua, además, sea disponible. Es decir, no puede ser que yo tenga mis tuberías, todo ahí, pero nunca tenga agua en el depósito. Esa es la otra. ¿Por qué? Porque hay sequía y nadie se preocupa porque eso se llene de agua, o porque no tengo pozo, no tengo nada. Pero entonces necesito disponibilidad. La disponibilidad implica ser suficiente. No puede ser que tú tengas agua una vez cada 5 días, un poquito de agua. No, necesitas mínimo, según la OMS, 50 litros al día. Les estoy dando categorías jurídicas. Y lo otro, y el tercer punto Buenas es que... tardes. Oye, No cierra el sabe. Ah, ya. micrófono. Gracias. Ay, este ¿Qué muchacho. onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, sí, yo te digo a ti. Entonces, y además del acceso físico, la disponibilidad, que yo no tenga que pagar una cantidad que sea insostenible para mi vida, asequibilidad económica, esa agua. Y por último, que el agua sea de calidad. No puede ser que yo tenga un agua que esté toda contaminada. No, no, porque te enfermas. Entonces, lo que acabo de decir ahora es una trayectoria conceptual que no está en el 1, de hecho el derecho humano al agua está en el artículo 4, pero que implica que tú tienes expectativas de hacer o no hacer algo, es decir, de tener agua. Hacer o no hacer algo es también de tener satisfechas tus necesidades, de tener el agua para uso personal y doméstico, por ejemplo, y que nadie impida que tú no lo tengas, hacer y no hacer. ¿Entiendes? Ese es el concepto, eso es lo que quiero que entiendan. Como también tienes la expectativa de que estemos vivos y que nadie impida que no estemos vivos. Tenemos la expectativa de que nuestro cuerpo esté íntegro física y psicológicamente y que nadie impida esto. Tenemos la expectativa de tener acceso a elementos culturales, a diferentes lenguas, y que a la vez que esto sea de calidad, a la educación y que esta sea de calidad, al agua y que esta sea de calidad, que no esté contaminada y todos los elementos que conté, a la salud, que sea adecuada, que sea también de calidad, que sea preventiva, a la alimentación que también tenga adecuación cultural, por ejemplo. Porque si yo les quito ahora el maíz, y les quito el chile, y les quito el frijol, ¿qué va a pasar? Y les digo, no puede haber en México ya ni maíz ni chile. Bueno, si todo el mundo se adapta y comerán otra cosa. Sí, pero culturalmente, si tú dices en Cuba, a partir de hoy no va a haber más maíz, los cubanos dirán, ay, qué mal plan, mira, no tenemos un poco de maíz para hacer tamales, pero ya, no les importa, ¿entiendes? Quítales el arroz y los frijoles para que tú veas. Van a decir, no hay comida. Te dirán, no hay comida de ningún tipo, ¿entiendes? Es un tema de adecuación cultural que es muy importante, no es menor el asunto. Y así sucesivamente. Y ahí entran las libertades, como dijo Ricardo, que hasta ahí lo voy a dejar porque María Los Ángeles pidió la palabra. ¿Qué querías comentar, corazón? No, era en relación a lo que acaba de decir, que también la gente no se metiera contigo, no te quitara las posibilidades de todo lo que tienes de expectativa y de que tú no te metas con las personas, pero ya lo comentó. Exactamente. Y justamente está en la libertad, fundamenta también todo esto, ¿no? El concepto de libertad, porque justamente tú puedes hacer todo lo posible por cubrir tus necesidades básicas y en eso tienes libertad, pero nunca siempre y cuando afectes al otro o a la otra. Ese es el límite justamente de los derechos, ¿no? No puede ser que yo viva en un barrio donde tenemos incluso un depósito de agua común, entonces yo agarre y le ponga al depósito algo para sacar más agua y deje sin agua a otras familias. Eso no puede ser.
Tú no puedes afectar. Y fíjense, les pongo ejemplo en el agua, porque siempre se ve el tema de el hacer y no hacer en la libertad, ¿no? Que alguien te secuestre. Fíjense, de los derechos humanos se derivan los delitos. Bueno, de los derechos en general se derivan los delitos, y en los delitos se reflejan los derechos humanos, ¿no? Si alguien te dice, a ver, Luz, Esther, te agarro y no te dejo salir de este local, pues te estoy reteniendo en tu libertad, ¿no? Tu libertad de movimiento. Entonces, claro, ahí en el fondo te están violando un derecho, hay una violación de derecho humano, pero a la vez hay un delito, que es el delito de secuestro. De hecho, hay una correlación lógica entre los derechos, los delitos y determinadas cosas. Ahorita vamos a hablar del Estado, no solo estamos hablando entre personas. A ver, María, ¿verdad? Adelante. Es que ya me iba a adelantar entonces. Es que justo esa duda tengo porque había tomado un curso de derechos humanos y nos explicaban que cuando los derechos son agredidos entre privados, son delitos, pero cuando el Estado viola derechos, ya, bueno, más bien agrede un derecho, ya se habla de violaciones a derechos humanos, que solamente el Estado o sea, puede tener esa categoría de violar a los derechos humanos, como la desaparición forzada El o secuestro. Sí, pero sí, estoy de acuerdo contigo, ese es el concepto clásico. Pero hoy por hoy, por ejemplo, hay una discusión fuerte y yo abogo por esa discusión, porque tenemos que decir que las empresas violan derechos humanos también, no solo el Estado. Porque la empresa, justamente, María Los Ángeles, es la que nos viola el ambiente, viola derechos laborales, ¿entiendes? Las empresas que no son estatales. Entonces, ¿eh? Sí, es que, por ejemplo, son las empresas las que ocupan el territorio o las que no cumplen con, Exacto. con resoluciones de tribunales o dejan pasar el tiempo, o como usted dice, no pagan, o inclusive contratan a personas para que invadan y incluso maten gente para que se desplacen comunidades. Y entonces son las empresas las que están, por ejemplo, violando la autonomía de los pueblos o, o los territorios, ¿no? El acceso al agua. Entonces, por eso también tenía esa duda de las empresas. Exactamente, justamente. Entonces, ese es un tema ya, eso yo lo abordo en mi texto. En mi texto sí está el tema de que los derechos patrimoniales no son derechos humanos. No, ahora no me acuerdo, pero yo siempre en las clases los digo, las empresas tienen que ser responsables de violaciones de derechos humanos, no solamente el Estado. Eso no quiere decir que cuando tú vayas a hacer una demanda, lo pongas así directo. La demanda tienes que mediar una autoridad. Por ejemplo, para un amparo, tú tienes que poner una autoridad responsable. Pero entonces, ahí lo que hay que hacer, y esto ya entramos en categorías procesales más complejas, cuando ustedes vean el amparo, depende del caso, vamos a estar en una situación en la cual vamos a poder definir una autoridad, por ejemplo, la que le da determinados permisos a la empresa, o la que no es capaz de controlar a la empresa en materia de determinadas actuaciones, si es ambiental, por ejemplo, o si es laboral, porque al final el Estado tiene responsabilidad de estar controlando también todo el funcionamiento de todos y todas, en el sentido de que no violes la legalidad. Entonces nosotros tenemos que buscar ahí el argumento jurídico para poder llegar, responsabilizar a una autoridad estatal, pero también hacer complementario lo de la empresa. Yo hace rato no reviso jurisprudencia si México ha avanzado en la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos. A nivel internacional sí hay cosas, hay incluso argumentos, se le llama obligación transversal, diagonal de los derechos humanos, así se llama, no vertical. Ahorita voy a hablar de eso. Vamos por partes. Entonces, ya sabemos lo que es un derecho humano, ya sabemos que bienes jurídicos se protegen, la vida, las libertades, la vida, la integridad física, también la identidad, ¿no? Identidad, todo lo que tiene que ver con la persona, física y psicológica, ¿no? Las libertades,
todo lo que podemos hacer o no hacer, la libertad positiva y negativa, lo que podemos hacer y lo que no debemos, lo que no podemos hacer, ¿no? Libertad de movimiento, y en el concepto de libertad es donde más se fundamenta el tema de tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Eso es fundamental, ¿está bien? Eso es un concepto esencial en los derechos humanos, porque, y estamos de acuerdo, eso es muy clásico, eso es el liberalismo, pero el pensamiento crítico estamos plenamente de acuerdo en eso. Los sociales, necesidades básicas, todos son necesidades básicas, ¿eh? Pero vamos a poner agua, alimentación, salud, educación, ambiente. Todo eso está en el artículo 4º constitucional. Económicos, laborales, culturales también, tienen que ver con acceso a la cultura, pero también no solamente el acceso en sí, sino el disfrute y la gestión. Si tú quieres hacer cultura, también tienes que tener la posibilidad de hacerlo. Hacer cultura, ¿qué quiere decir? Pues eso es muy complejo, muy amplio, no es tan sencillo. Podríamos hacer un seminario de derechos culturales nada más, ¿no? Aquí tiene que ver con la lengua, con la historia, con todo atravesado por una concepción de pluralidades. También tu identidad cultural, porque la identidad no solamente es el nombre, fíjense, tú tienes derecho a un nombre, todos tenemos derecho a un nombre, pero la identidad se asocia a todos diferentes procesos del nombre, que tiene que ver también, la identidad también es cultural, la identidad también tiene que ver con el género, con la sexualidad, con muchos aspectos, ¿no? Entonces, sí, no, todo esto de personalidad arriba implica también diversidad sexual, género, identidades, todas las identidades sexogenéricas que querramos tener y asumir. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que entienda que quiere ser y lo que se sienta y deba hacer. Y tiene que ser respetado. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de esto? Aquí viene el tema de la obligación del Estado. ¿Qué pasa con el Estado? El Estado está en la obligación de garantizar esos derechos humanos. Bueno, antes de llegar a la obligación, voy a poner un punto importante. Propiedad. La gente cree que la propiedad es un derecho humano. Y eso sí está explicado en mi texto. La propiedad no es un derecho humano. ¿Por qué no es un derecho humano? Y ahora voy a los principios de los derechos humanos. Por eso me paré, porque todavía no vamos a obligación. Vamos por partes. ¿Por qué no es un derecho humano la propiedad? La propiedad es un derecho, ¿eh? Sí es un derecho. Lo que no no es un derecho humano, pero sí es un derecho, ¿eh? Tú tienes derecho de propiedad. Por favor, querido. Ay. No es un derecho humano. Si es un derecho, no es un derecho humano. Hay muchos derechos que existen y no son derechos humanos. A ver, dígame un derecho que existe que no es un derecho humano. A ver si por lo menos, y los que leyeron mi texto podrían un poquito deducir lo que estoy diciendo. A ver si les sale. Vamos, piensa un poquito, tampoco esto es así de, vamos a empezar a razonar juntos, a pensar. A ver, si Ricardo, tú y yo hacemos una compraventa, yo te vendo este teléfono, ¿no? Te lo vendo. O te lo presto, puede ser un préstamo, puede ser una venta, o puede ser una permuta, yo te doy el teléfono y tú me das otro. A mí me gusta más el que tú tienes y te gusta más este. No sé. ¿Sí se entiende? ¿Entre quién y quién son esas obligaciones que acabamos de generar Ricardo y yo? ¿Entre quiénes somos los sujetos de derecho y obligación ahí? Las dos personas. Ricardo y yo, nosotros dos. Entre ambos. Entre nosotros Ricardo y dos. usted. Exactamente, muy bien. Entonces, ustedes no van a tener nada que ver con la relación que generamos Ricardo y yo por este teléfono. ¿Sí se entiende?
Como ustedes no tienen nada que ver con esa relación, luego entonces ese derecho y esa obligación que él y yo generamos es una relación jurídica privada entre nosotros dos que genera derechos y obligaciones. El derecho de compra-venta, yo se lo vendo, él me tiene que dar un dinero. Yo le doy el bien y él me da un dinero. Derecho es compra-venta, derecho de obligación. ¿Cuál es mi derecho? Obtener el dinero. ¿Cuál es mi obligación? Dar el bien. ¿Cuál es el derecho de Ricardo? Obtener el teléfono, el bien. ¿Cuál es su obligación? Dar el dinero. ¿Sí? Es entre nosotros dos. Ahí hay derechos. Es un derecho. Y es un derecho patrimonial. Vamos a quitar propiedad. Vamos a poner ahora el concepto inicial que es patrimonial. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. ¿Y por qué entonces no es un derecho humano? Sencillamente porque es entre Ricardo y yo. Es particular, no es universal. No es universal. No es universal. ¿Qué es lo que es universal? Lo universal es lo que atiende a los bienes jurídicos que se protegen los derechos humanos. Los que nos abarca a todos y todas. No un teléfono. No una propiedad específica. Es un tema de naturaleza jurídica. No es un tema ideológico, ni marxista. De hecho, esto lo dice Ferrajoli. Esto no lo dice Ferrajoli, que es un garantista y es un liberal, que me encanta, es más liberal que todos los liberales mexicanos juntos. Bueno, es muy de izquierda, Ferrajoli, italiano, de izquierda, pero izquierda europea, ya saben, socialdemócrata. No, nada, no es marxista, no es marxista. Ese concepto es un concepto de naturaleza jurídica, no es universal, y ahí entramos a los principios, chicos y chicas, para que vean cómo los derechos humanos son universales. ¿Qué implica la universalidad? Que es para todos y todas. Que todos y todas tenemos estos bienes jurídicos inherentes a nosotros, a nuestra personalidad, de manera particular y de manera colectiva. A ver, aquí me habían puesto alguna cosita. Derecho a la imprenta puede ser, Jessica, corazón, no. Derecho a la libertad de expresión y derecho a la libre asociación. Bueno, a ver, en materia de manifestación, derecho a la libre expresión, a la libertad de expresión, a la libre manifestación de ideas, así es como se llaman los bienes jurídicos. Derecho a la libertad de prensa, así es como se llama, ¿vale? El derecho de imprenta ya es sí está en la Constitución, pero es una cosa antigua que ya no, pues, que tú no puedes, pero tiene importancia, no creas, si nos ponemos a debatir derecho por derecho, se nos va todo el curso en eso, pero tiene importancia porque es como si tú ahora puedes imprimir cualquier cosa y difundirla, y hay que tener cuidado con eso. En México, por ejemplo, en México, que hay libertad de expresión, de manifestación y de impresión, de prensa y de impresión de cosas, pero tienes que pedir permisos para hacer determinadas cosas. No es que tú ahora, te imaginas ahora que venga alguien y empiece a imprimir pasquines o manuales que inciten al odio, por ejemplo, al odio, a la discriminación, a la xenofobia, a la homofobia. No se puede permitir. No se puede permitir, ahí hay un límite. Entonces, tiene que haber siempre una regulación detrás en estas manifestaciones, ¿no? Tiene que haber una regulación, te tienen que dar un permiso, tú tienes que tener una personalidad jurídica que te permita, con un objeto social que te permita hacer esto, y si tú violas derechos, te pueden cerrar la empresa, vamos a decirlo así. No es todo el mundo haciendo todo, cualquier cosa y como yo quiera, ¿no? Eso es importante. Y fíjense, el ejemplo que acabo de poner, estás invadiendo el derecho de otros y otras, ¿no? Evidentemente. Ángel había puesto algo, pero ahora no lo veo. Ay. Que quería comentar también. El consumo de energía eléctrica. Estos son bienes nuevos. Voy a mencionar el tema de lo que me dijiste. Hay bienes nuevos que pueden ser regulados a futuro. La Constitución mexicana no tiene ese concepto. La Constitución venezolana sí, por ejemplo.
La Constitución venezolana dice que los derechos humanos que no están regulados en la Constitución, tiene un artículo específico de eso, que se conciban a futuro para las futuras generaciones ya están protegidos en la Constitución, en esta Constitución dice. ¿Y qué pensó la Constitución bolivariana del 99, que es una gran constitución, una bella constitución? Lo que quisieron hacer es regular las cosas, prever que no tengas que cambiar el texto constitucional para saber que en algún momento puede haber un consenso sobre algún bien jurídico que nosotros digamos, esto es un derecho humano. Por ejemplo, el tema del consumo de la energía eléctrica es fundamental hoy, es impresionante. Y que sea asequible, por ejemplo, que tú no tengas que pagar grandes montos, que tenga accesibilidad física, accesibilidad económica, que sea disponible, no es que te corten la luz. Ya sí tengo luz, pero nunca tengo, ¿no? Todo eso. Y el otro tema que hoy es muy importante, que se está discutiendo, hay discusiones a nivel internacional, es el transporte, derecho a un transporte adecuado. Porque el tema no es tener un carro, el tema es que todos dignamente vayamos en transportes adecuados a nuestros lugares de trabajo, a nuestros lugares de estudio, dignamente. Dignamente no puede ser que yo vaya montado arriba de la cabeza de Josefina, ni Josefina montar arriba de mí, ni que tenga que esperar 10 horas para llegar a un lugar, ni que tenga que transportarme 10 horas para llegar a un lugar. Eso no es digno, ¿entiendes? Y el otro punto también que se discute mucho hoy es el derecho, por ejemplo, el derecho a la ciudad es un macro derecho, que no es que vivas en una ciudad, sino que tengas todos los derechos humanos garantizados en una ciudad sustentable, sostenible, confortable. Es un tema interesante que se discute mucho hoy por el tema de las megalópolis que tenemos. Otro derecho que se discute hoy, que no está en la Constitución mexicana, pero que está en otras constituciones, el derecho a la madre tierra, el derecho de la madre tierra, ella como sujeto de derecho. Pero esos son los sujetos, no es un bien. Igual que el sujeto de derecho de los animales, que tengan los mamíferos derechos. Y por último, tenía otro en mente y ahora se me olvidó. ¿Cuál es el otro derecho que hemos estado? Transporte, energía, el internet. El internet. Justamente el internet hoy se vuelve tan necesario que es universal, tiene que ser universal para todos y todas, como un bien básico. Ese es el otro. Dime, María, adelante. María, es que levantaste la mano o la tienes levantada hace rato, que bueno, ahorita vemos si María... Sí, es que no podía apretar. Dale, vale. Entonces... Cuando usted estaba explicándole a la compañera lo de que las libertades se regulan, también me pongo a reflexionar, o sea, una de las cosas que comenta en el artículo Caballero, es que en este proceso de que se hiciera la reforma y que se llegaran a estas redacciones, había como un regateo de finalmente la gente que tenía esta postura neoliberal, porque finalmente yo observo, no sé, es mi interpretación, pero en el neoliberalismo varias de las reformas y situaciones que hubo en materia legislativa, en sus aplicaciones, en su quehacer, ya cuando se volvían cuestiones de hechos sociales, pues terminaban violando derechos humanos de manera sistemática o siguen, ¿no? Porque muchas de esas leyes ahí siguen, o esos sistemas que se derivan de esas leyes ahí siguen. Entonces, creo que este proceso de renormar ahora las cosas en torno a la protección de los derechos humanos, pues pasa por procesos también de lucha, ¿no? O sea, de que la gente defienda sus ríos que están contaminados por las minas, que defiendan sus territorios que están siendo invadidos por carreteras o por proyectos eólicos, de gente que empieza a salir y a decir sus voces desde su identidad indígena y decir, nosotros existimos de otra manera, tenemos derecho a vivir de otra manera, no nos toman en cuenta, ¿no? Y entonces, sí siento que en esa reflexión que hacía, me da la impresión de que cuando se legislaba en el periodo neoliberal, que también
sigo con mi duda de si se acabó en este sexenio o no. No, a ver, no. Eh, A ver, es la intencionalidad del gobierno, de este gobierno, hacer toda una contrarreforma neoliberal. Y fíjense, tienen que estar atentos y atentas a las noticias. Es impresionante porque yo estoy diario viendo todo esto y están tratando de cambiar cosillas y cosillas y cosillas y cosillas que tienen que ver no solo legalmente, sino en la práctica. El outsourcing acaban de cambiarlo. Eso es reforma laboral, todo eso, pero no es tan fácil, porque lo que acabas de decir, María de Los Ángeles, es lo que yo doy en legalidad social del derecho. El derecho es un campo de disputa, ¿se acuerdan, chicos, chicas, Ricardo, Josefina? El derecho es un campo de disputa. De hecho, el texto que les pongo es un texto más marxista que habla del derecho como lucha de clases, pero eso es un campo de disputa. No solo de lucha de clases, de grupos, sigue siendo en el fondo de lucha de clases, ¿eh? pero hay muchos grupos, hay muchos grupos, por ejemplo, dentro de las clases sociales, sobre todo la clase trabajadora, ¿no? Respecto a la clase dominante, burguesa, pero la clase, nosotros como trabajadores, somos muchos grupos y hay muchas luchas. El derecho es un campo de disputa, María de Los Ángeles. El derecho no es esa norma solamente, sino toda la disputa justamente social, económica y política que se da para que se creen esas normas y para que se practiquen esas normas. Hay una disputa que es un trayecto que no solo empieza, no está solo en el lenguaje de la norma. Por eso nosotros, el concepto en derecho crítico es, el derecho no es solo la norma, es todo el proceso social y político que implica la norma jurídica, que es desde la creación hasta la aplicación y toda la disputa que hay ahí. La disputa por los derechos, la disputa porque se realicen, la disputa porque no los violan, la disputa por tener instituciones para que nos los garanticen, y esto es una disputa eterna contra las élites, las clases dominantes, y si te va bien con un gobierno que más o menos se responsabiliza por algo y empiezas a tratar de avanzar, no implica que terminó la disputa, porque puede ser que no tengamos los mismos criterios con los grupos gubernamentales o que en el gobierno haya diferentes grupos, o sencillamente que el gobierno también se pelee con otros grupos de élite, como está pasando ahora con lo del INE. Es impresionante, es la disputa del derecho, es increíble. Eso es todo el tiempo. Y eso es precioso, apasiona, a mí me apasiona, por eso yo doy constitucional. A mí me encanta la filosofía del derecho y la historia, yo soy así como pero yo doy constitucional porque a mí me fascina la política, entonces la política está en el derecho constitucional, justamente, ¿no? Ahí se mueve bajo esta concepción. Te quité la palabra porque ya me entusiasmé, sorry. Me callé para que si querías comentar algo. No, es que a mí también me apasiona mucho el tema, entonces hablo mucho, pero ya voy a dejar que sigan. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, y está muy bien que intervengas porque, y fíjate, lo que hace es reforzar cosas que ya les he dado en la otra clase, que es muy importante porque así también los que ya vinieron a la otra clase refuerzan y van viendo cómo se conecta lo que estamos conectando, y los que no pueden leerse los textos y si no van adquiriendo el conocimiento nuevo, ¿no? El derecho es un campo de disputa. Eso, por ejemplo, uno de los que teoriza mucho esto y está muy bien lo es Óscar Correa. Razón por la que me metí a derecho, porque justo esa idea que usted acaba de decir, yo no la había escuchado. El derecho como campo de disputa es por lo que yo entré a la carrera ahorita. Entonces es lo que me ha llamado la atención. Por eso es que me gusta su clase en particular. Sí, porque si no, lo que estamos diciendo es leer las normas. ¿Te imaginas qué aburrido leer normas jurídicas? Qué flojera. Hay que saberse las normas, porque si no te las sabes, no entiendes nada. Y hay que saber la estructura de las normas, la lógica de las normas. Todo eso hay que sabérselo, ¿eh? Todo eso hay que conocerlo, pero tenemos que saber que después vamos a estar disputando todo campo jurídico, todo el campo jurídico. Incluso es una disputa incluso hasta personal, no solo política. Por ejemplo, en las relaciones de género, en las relaciones patriarcales, hay una disputa ahí también. Y puede llegar al derecho o no. Pero sí hay un proceso en los derechos humanos muy bonito porque te abarca una conciencia personal,
y colectiva acerca de qué eres, cómo eres, quién eres, y exigir lo que tú eres como persona, por ejemplo, en materia de diversidad sexual, identidad de género. A mí me parece terrible. Bueno, ya pasó, ya estamos en otra fase, pero sigue habiendo muchas personas que no entienden estas cosas y al no entenderlas pueden lacerar mucho a otras personas. Yo llevo 15 años dando clases. Yo he tenido en la UNAM, sobre todo en la UACM, no, la UACM es mucha más, siempre ha sido mucho más laxo, libre, respetuoso, pero en la UNAM yo he tenido estudiantes, por ejemplo, trans, chicas trans, son ya 2 específicamente tomaron clases conmigo, y la primera tuvo grandes problemas con profesores, con estudiantes, era terrible. Yo incluso le di una materia de derechos humanos una vez, le dije, no, 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 y me dijo, Milay, pero es que no puedo hacer otra cosa porque sí me afecta. Y no podía transformarse completamente, y después hizo incluso todo el proceso de operación, por ejemplo, operarse, de cambiar su identidad completamente. Y en principio, inicialmente solo era un trans, hay varios tipos de niveles, ¿no? De trans, en este caso inicialmente solo era a la hora de vestirse, etcétera, etcétera, una identidad física, pero después, pero bueno, porque adentro era mujer. Y después hizo todo el proceso ya físico, ¿no? Físico, psicológico, se hizo. Y la otra chica no, la otra chica es ha sido una de las dirigentes en la Facultad de Derecho de la UNAM, una persona impresionante, metida en grupos de trans, impresionante su transformación y su exigencia por el respeto, y eso ya avanzó mucho, por suerte, ya casi nadie se mete en esos lares, pero yo sí lo he vivido hasta personalmente, es muy bonito, es muy interesante cómo hemos avanzado ya, pero todavía falta. Entonces esto hay que defenderlo con mucha fuerza y con mucha firmeza, y no es un camino tampoco tan fácil, ¿no? Ya casi terminamos, pero bueno. A ver, vamos al punto de universalidad. Esto que acabo de comentar incluso de la diversidad de identidad de género implica que son bienes universales para todos y todas, que los adquirimos una vez que nacemos, que somos personas. No es que esto es, claro, evidentemente tú no trabajas desde que naces, tú trabajas después, a determinada edad, etcétera, etcétera, eso está claro. Pero desde que tú naces, ahí tienes libertades, tienes vida, integridad física, identidad, salud, alimentación. Hay otros que vienen un poquito después. Por ejemplo, otro derecho que se habla es el derecho a la familia. Ese derecho sí está regulado internacionalmente, a formar una familia, la que tú quieras. Un perro, una perra, un gallo, sí, porque la gente tiene que entender que yo formo la familia con quien yo quiera. No es la familia de mujer, hombre, hijos, heteronormativa, no es la familia que querramos formar. Y eso tiene que respetarse. Eso ya está en la legislación internacional. Bueno, vayan pasando lista rápidamente. Entonces, También el derecho a la libertad tú dices, a ser migrante. Sí, a decidir dónde vives o a migrar. Sí. El derecho más bien es a decidir dónde formas tu familia y a decidir dónde vivir. La libertad de movimiento, de tránsito, que tú puedes decidir, que ese es de los más restringidos hoy. Si no tienes un pasaporte y una visa, no entras al otro país. Tu libertad está acotada en fronteras. Bueno, entonces, ¿por qué es universal? ¿Por qué es para todos y todas? ¿Por qué el patrimonial no es universal? Porque los patrimoniales son derechos particulares, no son para todos y todas. Es decir, todos y todas podemos hacer compraventas, préstamos, permutas, todas y todas lo podemos hacer, pero todas y todos no podemos, a ver, por favor, quiten es que hay alguien con el audio. Todas y todas no podemos, pues ya se va a acabar la clase, no tenemos, no disfrutamos de los mismos bienes jurídicos patrimoniales. Cada cual tiene una relación personal con los bienes patrimoniales. El bien patrimonial es una relación personalizada, individual, no es universal. Y ustedes dirán, bueno, pero la vida es mía, la de Ricardo, la de Luz, o la de Martín, o la de Josefina, o la de María de los Ángeles. Es mía solamente, no, es tuya, y todos los seres humanos tenemos vida igual. Entonces ahí es donde está la distinción fundamental por la cual
Los derechos patrimoniales son derechos, pero no son derechos humanos. ¿Y por qué esto es importante? Porque justamente no puedes entonces usar la mismo bloque de interpretación que para los derechos humanos, que es la famosa interpretación conforme y la famosa interpretación pro persona. No, en los conflictos patrimoniales, de derecho civil, etcétera, no familiares, no estoy hablando familiares, estoy hablando patrimoniales, bienes, propiedad. Son derechos reales, también se les llama derechos reales sobre cosas, ¿no? También se le llama así, Ricardo, exactamente. Derechos reales sobre cosas. Eso lo van a ver en civil, o ya lo vieron algunos, en personas y bienes, justamente. Cómo somos personas sujetos de derechos y obligaciones y cómo a la vez tenemos bienes sobre los que tenemos derechos y obligaciones. Esa relación es personalizada, incluso son relaciones que se pueden dar o no. Nosotros nacemos y tenemos derecho a la vida, y al agua, a la alimentación, a la salud, pero una compraventa la puedo hacer o no en la vida. Yo no he hecho ninguna compraventa. Por ejemplo, yo jamás he hecho una compraventa de inmueble, primero porque no tengo inmueble, y tampoco tengo cómo adquirirlo. Entonces, son derechos que pueden suceder o no, son relaciones jurídicas, eso se les llama que son relaciones jurídicas hipotéticas, supuestas, que pueden ser o no pueden ser. Así se les llama. Eso está en mi texto, ¿eh? Todo eso está en mi texto. Yo no estoy hablando aquí nada. Y también la relación que existe de obligación entre Ricardo y yo con la transacción famosa del celular es una relación horizontal. Ricardo y yo estamos en la misma situación. No es lo mismo que el Estado, que está en una situación de relación diferente con los seres, con nosotros como ciudadanía. Ellos tienen la obligación, el Estado tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir nuestros derechos. Y nosotros no tenemos, y con el Estado le podemos exigir al Estado, pero la relación entre personas debe ser horizontal. Esas son las distinciones de naturaleza jurídica importantes para distinguir que la propiedad, esos derechos patrimoniales que se generan en las relaciones civiles, mercantiles, no son derechos humanos. Cuidado ahí con el derecho a formar familia, cuidado ahí con el derecho, con los derechos que tienen que ver con los niños y las niñas, eso es otra cosa, eso es otra cosa. La próxima clase vamos a abordar cómo después estos bienes jurídicos universales se desglosan en grupos. Niños y niñas, pueblos indígenas, discapacitados, mujeres, todos los grupos que han protegido los derechos humanos porque tienen un ámbito de mayor vulnerabilidad, grupos étnicos en general, no solo pueblos indígenas, pueblos afros también, originarios, etc. Y entonces surgen derechos específicos para esos grupos, que sí son derechos humanos. ¿Y por qué son universales? Son universales porque son de esos grupos específicamente de manera universal. Por ejemplo, los niños y las niñas tienen los derechos ¿de qué? De que sus padres los atiendan universalmente, de que los mantengan, de que les provean educación, de que les provean salud, hasta que ellos puedan sostenerse por sí mismos. Entonces, eso es un derecho que no lo tenemos nosotros los que somos mayores de edad ya, pero ellos sí. Y tenemos nosotros la obligación como padres de proveérselos. Y si no lo cumplimos, entra el Estado a jugar un papel. Entonces hay que tener cuidado porque también hay derechos específicos, humanos, universales, con respecto a grupos. Vamos a ver el caso de los pueblos indígenas. Hay 4 derechos que tienen los pueblos indígenas que nosotros no tenemos y son universales, ¿no? Son de los pueblos indígenas, específicamente. Bueno, eso ya para terminar ese concepto de universalidad. Seguimos la próxima clase. Lean mi texto, por favor, y lean el de Caballero. El lunes, hoy es miércoles, seguimos con los 2 textos. Yo creo que el lunes terminamos. Te doy la palabra, María. El que quiera ya, que tenga otra clase, adelante. Muchas gracias. No escuché porque se cortó, pero no entendí si el principio de universalidad en esos grupos sí aplica o no, o más bien es una universalidad por grupos, porque se cortó esa parte.
hay universalidad para todos y todas por la condición de derechos humanos, y hay universalidad para los grupos específica por su condición en el grupo, ser un niño o una niña, o ser un pueblo indígena. Son universales derechos de los niños, pero para todos los niños. Exacto, Así lo estoy entendiendo. para todos los niños y niñas. Pero nosotros no tenemos ningún derecho a que nuestros padres nos mantengan, por ejemplo, si somos mayores de edad, pero ellos sí, ¿entiendes? Que nos den manutención, que nos den alimentos, es el famoso bienes y alimentos, ¿no? Alimentos y todo esto. Eso sí es universal para ellos, pero no para nosotros ya, este grupo que está en esta clase, por ejemplo, que somos mayores de edad, ¿no? Igual los pueblos indígenas, pero ese sí lo voy a dejar para explicarlo cuando abordemos el artículo 2. Ese lo voy a explicar con especificidad y lo van a entender muy bien. Y bueno, ya, era eso. Me falta el elemento de la diversidad, pero lo vemos la próxima clase. Universalidad y diversidad van de la mano. Van de la mano. Léanse los textos. Esto no les va a hacer en chino si se leen los textos. Los textos están claritos todo esto, ¿vale? Bueno, un abrazo. Cuídense mucho. Maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias.